La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Hablemos del mensaje de Moody's al gobierno de Sheinbaum antes del paquete económico que nos dejó boquiabiertos a todos ayer. Además, también hay comentarios sobre el porvenir de Pemex y su deuda, Banxico y la inflación. Algunos ven discrepancias entre la resistencia y la conducción de la política monetaria. Por ahí hay quien cree que Bitcoin se puede ir a los 500,000. Igualá, nada más nos dejó a medias. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? A solo horas de que se presentara el primer paquete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, sonaron las alarmas. Podemos considerarlo como un amable recordatorio de lo que deberá priorizar el gobierno en lo que presentará este viernes al Congreso para su estudio, discusión y eventual aprobación. La noticia ya la sabemos todos. La calificadora Moody's sorprendió la tarde del jueves 14 de noviembre, cambiando la perspectiva de las calificaciones del gobierno de México de estable a negativa. ¡Qué manera de decir, hey, aquí estamos, observando atentos! La calificación crediticia se mantiene en el nivel Baa2. Lo que cambió fue la perspectiva. Y a continuación, las razones, que si gustan leerlas, las pueden encontrar también en el sitio web de Moody's. Una lectura de 10 minutos, pero en resumidas cuentas, el cambio de perspectiva se debe al debilitamiento de los marcos político e institucional que amenazan con socavar los resultados fiscales y económicos. Démonos cuenta del mensaje que envían. La preocupación por los marcos institucionales, la fortaleza de las instituciones. Me gusta también cómo lo resumió en su cuenta de ex Luis González, quien es codirector de inversiones en Franklin Templeton. Abro comillas. Él dijo, no importa cómo venga el presupuesto, si las instituciones se debilitan, tu calificación crediticia también lo hará. En un párrafo, Moody's lo plasma de la siguiente manera. La reforma constitucional amenaza con erosionar los controles y equilibrios del sistema judicial del país, lo que podría repercutir negativamente en la fortaleza económica y fiscal de México. Con esto, la calificadora deja en claro que la serie de reformas que han venido aprobándose últimamente en el Congreso mexicano y cuyo control queda a cargo de Morena, el partido en el poder, tienen el potencial de alterar materialmente los controles y equilibrios y el entorno operativo empresarial en el país. Así lo plasmó Moody's en su comunicación. Y les voy a leer íntegro otro párrafo en esta comunicación para evitar malinterpretaciones. La calificadora dice, si bien nuestra evaluación de la calidad de las instituciones en México ya es baja en comparación con sus pares de calificación, en particular en lo que se refiere al Estado de Derecho y el control de la corrupción, evaluaremos si un mayor deterioro del marco normativo y de la independencia del sistema judicial podría limitar la capacidad del gobierno para hacer frente a los crecientes desafíos crediticios. Hay que esperar también a ver qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana de viernes desde Palacio Nacional en su conferencia de prensa matutina. Mientras tanto, horas después de esta comunicación de Moody's, la Secretaría de Hacienda no tardó en circular su posicionamiento tras este cambio de la perspectiva. En un comunicado de 5 párrafos, es hacia el final donde la dependencia hace entender que a Moody's se le cosieron las habas en lugar de esperar a conocer el contenido del paquete económico que se va a presentar este viernes. El quinto y último párrafo decía que la perspectiva de Moody's podría haberse beneficiado de una evaluación más detallada y actualizada. El asunto es que la postura de la calificadora, en esta ocasión, va más allá de las expectativas macroeconómicas y de la disciplina fiscal. Tiene que ver con la serie de eventos recientes en materia de reformas constitucionales y de la que miran un riesgo para la economía. Hacienda lo define como un análisis precautorio del balance de riesgos percibidos. Y sí, precaución. Si lo ponemos en otras palabras, el mensaje es hay que tener cuidado. En el resto del texto, el gobierno mexicano optó por destacar que se reafirmó la calificación. Y bueno, ahora que si hablamos del déficit fiscal, también hubo un par de apuntes por parte de Moody's. La agencia dijo que a pesar del compromiso de reducirlo, ya ven que del 5.9% que cerrará este año pretenden bajarlo a entre 3 y 3.5%, consideran que la capacidad del gobierno para lograr esa consolidación se verá limitada como consecuencia de la serie de reformas aplicadas o anunciadas. Y que más allá del debilitamiento en 2024 y 2025 en las métricas de deuda del país, la fortaleza fiscal podría disminuir más de lo que actualmente anticipan y pesar entonces sobre el perfil crediticio de México. Añaden que la capacidad
para ajustar esas cuentas fiscales se ve limitada por una estructura de gasto cada vez más rígida, una reducción de los colchones financieros y una estrecha base en los ingresos. Y bajo este escenario, la carga de la deuda de las administraciones públicas de México, dice Moody's, aumentará por encima del 45% del PIB en 2025, desde el 40% en el que se encontraba en 2023, y podría seguir subiendo hacia el 50% entre 2027 y 2028 si no se produce una consolidación más material. Y aquí vuelvo a abrir comillas con cita de Moody's. Ellos dicen, nuestro escenario de referencia actual considera que, tras el desvío fiscal de 2024, el gobierno solo reducirá gradualmente el déficit en los próximos años. Esto que publica de veras que vale la pena digerirlo completito, porque a esto hay que sumarle que, aunque la carga de la deuda sigue siendo relativamente moderada, la asequibilidad de la deuda también se ha debilitado en los últimos años, alcanzando el ratio intereses-ingresos del 15% en 2023, como señala Moody's, frente al 10% anterior a la pandemia, y desde la calificadora están previendo que se mantendrá entre el 15 y el 16% en los próximos años. Por ahora, aquí lo dejamos, que el lunes ya vamos a estar hablando largo y tendido de lo que traiga el paquete económico. En otras noticias. Y recuerden ustedes que cuando viene una rebaja o cambio de perspectiva, casi siempre uno puede esperar que también vendrá golpazo para Pemex, por lo dependientes que son el uno del otro. Bueno, en esta ocasión y hasta ahora solo hubo comentario. Moody's consideró una mayor probabilidad de que la deuda contingente de Pemex pase al balance del gobierno mexicano. Pemex, con esta agencia, no tiene grado de inversión al estar con calificación en B3, además en el último escalón del grado especulativo y con perspectiva negativa. Esa probabilidad, según Moody's, dejaría sin restablecer la sostenibilidad de la deuda de largo plazo de Pemex y, por lo tanto, mantendría los riesgos fiscales para el gobierno de Sheinbaum. Parece que la trama se complica. Y por cierto, horas antes, justo la analista de Pemex en Moody's, quien es Roxana Muñoz, dijo en un evento que ve muchas necesidades de la empresa como para que un cambio de régimen tenga un impacto en las finanzas y agregó un pendiente que es entender la parte de las deducciones. Sumemos además lo que el miércoles desde Palacio Nacional se presentó, donde Hacienda anunció una simplificación de impuestos conocidos como derechos para ayudarle financieramente a Pemex a partir del próximo año y que según le va a permitir obtener recursos para inversiones, cubrir deuda y necesidades operativas. Fue el subsecretario de Hacienda Edgar Amador quien reveló que se sustituirán 3 impuestos para Pemex: el derecho de exploración, el derecho de utilidad compartida, que es el famoso DUC, y de extracción de hidrocarburos. Estos 3 por uno nuevo que se va a llamar Derecho Petrolero para el Bienestar. Ajá, les gusta demasiado esa palabra. La petrolera enfrenta vencimientos de deuda por más de $21,000 millones entre 2025 y 2026. Por cierto, la mañana del 13 de noviembre, Arturo Solís, reportero de energía de Bloomberg Línea, estuvo en primera fila en Palacio Nacional preguntando a la presidenta Sheinbaum al respecto, y su respuesta fue que existe un acuerdo entre Hacienda y Pemex para que la dependencia acuda a los mercados financieros en lugar de la petrolera, porque tiene una tasa de interés más baja. El subsecretario de Hacienda, Amador, descartó en la conferencia que Pemex acuda al mercado de deuda en el corto plazo. Sin embargo, horas más tarde, en el marco del Bloomberg Línea Summit, el subsecretario de Energía, Jorge Islas, nos reveló que Pemex planea emitir deuda después de 2026. Así las cosas. Esto es el dato del día. Ya se esperaba, Banco de México recortó la tasa de interés de referencia en otros 25 puntos base para dejar el referencial en un nivel de 10.25%. Antier, durante el panel sobre la volatilidad de los mercados en el Bloomberg Línea Summit, Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno, no perdió oportunidad de hacer su microsondeo no oficial a los panelistas presentes y hubo microconsenso también. Es la tercera vez consecutiva que el Banco Central decide ajustar la tasa y en la misma magnitud, luego de la pausa que hizo en el verano ante un repunte inflacionario y volatilidad local en el tipo de cambio tras las elecciones en México. Otro punto importante es que regresó la unanimidad a la Junta de Gobierno, sin disidentes en la decisión. Y también se da a una semana de que la Fed de Estados Unidos recortará su tasa de interés por segunda vez después de 4 años de no haber hecho ajustes en el referencial. Aquí quiero destacar un par de puntos de vista muy interesantes que se discutieron en el Bloomberg Línea Summit con los panelistas Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex, Alfredo
Coutinho de Moody's Analytics y David Razú, director general de Afore 21 Banorte. Razú nos dijo que tiene sus dudas de que venga otro recorte en diciembre porque, cito sus palabras, va a depender de cómo se vayan viendo los escenarios y lo más probable es que también vengan otros 25, pero hay que esperar y mirar porque, en efecto, hay ciertas presiones que podría el Banco Central considerar. Y luego tenemos la opinión de Alfredo Coutinho, quien en medio de este contexto nos habla de una especie de infección inflacionaria, especialmente con el dato general, que es la que percibimos los mexicanos y que muestra resistencia ante los recortes a la tasa. Además, Coutinho apunta a que en una de esas Banxico debería considerar mantener un rato más e incluso volver a subir la tasa. Pude platicar con él al término del panel en la cabina de la Estrategia del Día y esto es lo que nos comenta. México tiene un problema de infección inflacionaria. Es un problema ya se está haciendo crónico. Llevamos 2 años de inflación que no coincide hacia ni siquiera al rango central, al objetivo central, sino ni siquiera al rango superior. O sea, ni siquiera porque la subyacente ya que está en 3.80 se acerca. Efectivamente, el problema es que la inflación general es la que realmente le importa a los ciudadanos. Y el mandato del Banco de México es claro. O sea, hay que cuidar, hay que preservar la estabilidad del poder de compra de los mexicanos. En ese sentido, bueno, no ha habido en realidad una ganancia inflacionaria desde el año anterior hasta este año. La inflación terminó en 4.7 en 2023 y la tenemos en 4.8. Sí, prácticamente. Sí. No hay ganancia inflacionaria. Entonces eso nos quiere decir que hay una alerta en términos de, bueno, ¿por qué la inflación no está cediendo más allá de lo que ya se dio? Está presentando resistencia. Y ahí una posible explicación es que no se está aplicando la medicina en la dosis correcta que necesita la inflación para continuar disminuyendo. Eso quiere decir que la política monetaria ya no está produciendo el mismo efecto sobre los precios al consumidor y, por supuesto, entonces ahora hay que ver qué más se puede hacer en esa medida. Y paso a tu segunda pregunta. Entonces, ¿qué está pasando con la política monetaria? ¿Tiene espacio? Bueno, depende si los tomadores de decisiones de política monetaria están interesados en ayudarle a la economía o están más interesados en hacer su función de preservar la estabilidad y poder de compra. Sin embargo, yo creo que el Banco de México va a continuar relajando las condiciones monetarias y eso va a hacer que la inflación se haga más resistente a tender hacia su objetivo central. Entonces, perspectivas para 2024, yo creo que la inflación va a estar cuando menos en 4.5% al final de este año y creo que no va a bajar de 4% para el 2025. Y entonces, o sea, si Banxico sigue bajando la tasa, pero la inflación se sigue resistiendo a bajar. Ahí tenemos un problema, tenemos una contradicción, porque de hecho ya estamos en un ciclo de relajamiento monetario en términos reales. Sí. Las condiciones monetarias están tendiendo hacia el límite superior de la neutralidad monetaria. Si ese relajamiento continúa reduciéndose, entonces la inflación va a tender a ser más resistente. Ahora, si eso llega a ser así, en 2025 no vamos a tener una inflación cercana al objetivo y eso sería 3 años de inflación por encima del rango superior del objetivo, pero ya con condiciones monetarias en neutralidad. Ya el efecto de la penicilina monetaria en la inflación va a ser prácticamente nulo y no vamos a lograr el objetivo de inflación para finales del 2025. Wow, esto sí es revelador, Alfredo. Y además, esta otra parte, la desaceleración económica de la que se habla en Estados Unidos. Y sabemos que Banxico se ha desapegado desde hace mucho tiempo de la Fed, tanto cuando empezó a subir tasas como las empezó a bajar. Es momento de que cambie de, pues no me gustaría decir estrategia, ¿verdad? Porque no es una estrategia, pero es momento de que cambie el rumbo de su política monetaria. Bueno, yo creo que no es un error cambiar el rumbo, pero yo creo que más que cambiarlo, la recomendación sería hay que ser más precavidos en el manejo del relajamiento monetario. ¿Por qué?
porque ya las condiciones reales están disminuyendo de manera importante y si las llevamos a terreno neutral, entonces la inflación no va a converger hacia el objetivo central de 3%. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la velocidad del recorte de tasas de interés, que desde mi punto de vista eso no sería ni un error ni sería mal visto. Y te voy a dar un ejemplo. En Brasil se está haciendo. Brasil tiene el mismo problema de México. En Brasil la inflación bajó y ahora está subiendo. Pero efectivamente el Banco Central decidió esto no nos está permitiendo lograr nuestro mandato antiinflacionario. Y lo que está pasando ahora en Brasil es que están subiendo la tasa de interés en lugar de estarla bajando como en el caso de México. Entonces yo creo que el paso siguiente sería o bien introducir una pausa en los recortes de tasa o bien estar pensando en empezar a subirla nuevamente. Cripto. Pues ya se logró, superar la barrera de los $90,000. Bitcoin el jueves 14 de noviembre se disparó por encima de los $93,000, pero por un breve momento, y esto obedece a que las expectativas de nuevas reducciones de las tasas de interés por parte de la Fed se sumaron al impulso de la postura pro-cripto que tiene Donald Trump. Y Bitcoin no logró mantener el alza, pero se mantuvo por arriba de los 90. El mercado de las criptomonedas en general osciló entre ganancias y pérdidas ayer. Les digo que los especuladores están tratando de analizar si el apoyo retórico de Trump a los activos digitales va a seguir impulsando al Bitcoin en el largo plazo y entonces abriendo un camino hacia esos tan ansiados $100,000 por Bitcoin, o si dará paso a una toma de ganancias tras un avance de 34% que ha tenido desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que fueron el 5 de noviembre. Tenemos la opinión de Chris Weston, quien es jefe de investigación de Pepperstone Group, y nos dice que después de un movimiento tan prolongado, es razonable pensar que se puede ver un cambio de opiniones, que se traducirá en un aumento de los flujos. Aún así, la tendencia es alcista por ahora. Y luego, escuchen esto, Mike Novogratz, el multimillonario fundador de Galaxy Digital, que es una firma de servicios cripto, cree, y lo dijo a Bloomberg Televisión, que Bitcoin podría dispararse hasta los $500,000 si se materializa. Ah, caray, esa opinión sí que supera todo pronóstico optimista que yo haya escuchado con Bitcoin en los últimos años. No sé ustedes. El último sorbo. Después de que Ualá cerrara lo que califica como la mayor ronda de inversión privada en América Latina en los últimos 3 años, según su fundador y CEO, Pierpaolo Barbieri, rápidamente fue una serie E por $300 millones. Ahora anduvo en México estos días y se dio una vuelta por la oficina del secretario Marcelo Ebrard para contarle sus planes de inversión en el país. Y el secretario, como debe ser, no desaprovecha estas visitas para fortalecer la narrativa de que hay interés por invertir en México en diferentes industrias, ahora que está esa duda. Ya ven que la semana pasada a quien presumió fue al CEO de Toyota en México, Luis Lozano, y quien también nos acompañó en el Bloomberg Linea Summit. Volviendo a Ualá, en la foto y video que posteó Ebrard en sus redes, no faltó la mano derecha del negocio de Barbieri en el país, quien es Andrés Rodríguez Lederman. Hace un par de meses, platicando con él, me decía sentirse confiado de tener un negocio mucho más sólido que los otros competidores en el país, y reconociendo también que el mercado es tan amplio que hay mucho espacio por abarcar aún, y considerando que estas empresas de servicios financieros manejan perfiles de clientes distintos. Recordemos que Ualá fue de las primeras, si no es que la primera, que buscó la licencia bancaria en el país mediante la compra de un banco en fase terminal, ABC Capital, para consolidar su presencia en el país y donde al día de hoy cuenta ya con 1.5 millones de usuarios. Ualá llegó a México en 2020, en plena pandemia, y 2 años después adquirió ABC. Esos millones de usuarios que tiene todavía están muy lejos de la otra gran empresa de servicios financieros acá que ya sigue liderando en México, que es Nubank, pero sin embargo avanzan y repito, los líderes de Ualá en México consideran que tienen un negocio bastante consolidado y que avanza a grandes pasos. Muy aventurados además con esa licencia bancaria en aquel momento y les salió la jugada. Por cierto, aquí la publicidad de Ualá y de los otros jugadores y cómo llegan a los consumidores de sus productos tiene todo que ver, El asunto es que, al menos públicamente, en el caso de Ualá, por ahora nos estamos quedando sin saber el monto de inversión exacto que van a destinar a México, y me imagino de aquella nueva bolsa
de $300 millones que obtuvieron. Pero pues así que chiste, nada más hacen ruido del bueno, pues, pero sin los jugosos detalles. Llegó el fin de semana, me dio muchísimo gusto saludar a todos y cada uno de los ganadores de los pases dobles al Bloomberg Linea Summit y que hayan podido disfrutar de una calidad de opiniones que no tiene comparación. Un evento realmente exclusivo en donde, créanme, se discutió hasta el último detalle del entorno económico actual. Pronto les tengo otra sorpresa. Por ahora, no olviden votar por su episodio favorito. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.